Mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 17. En este día el tema es la unidad. En la mañana escuchamos un mensaje alusivo también a la unidad. El título es Vivamos la unidad perfecta. Y les pido que volvamos a leer estos versículos. Versículo 20. Jesús está orando al Padre y el versículo 20 dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Tomen su lugar, por favor. ¿Quieres poner la siguiente, por favor? Y la siguiente de una vez. Todo el capítulo 17 habla acerca de la oración de Cristo. Y yo creo que como en ningún otro momento podemos acercarnos tanto al diálogo que tiene Jesús con su Padre. Claro, también lo vemos en el huerto de Getsemaní, pero la temática es diferente. Porque aquí Jesús está hablando con el Padre acerca de esta obra que Él vino a hacer a la tierra, acerca de sus discípulos, acerca de los creyentes que vendrían en el futuro, pero nos da una perspectiva que comúnmente nosotros no podemos entender. Están hablando Jesús y el Padre acerca del significado de la unidad perfecta. Y de esta unidad es de la que quiero que hablemos en este momento. El texto dice: no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Es decir, el tema de este diálogo o de esta oración de Jesús con su Padre es que estaba intercediendo por nosotros para que su iglesia viva en unidad o viva la unidad. Pero cuando hablamos de la unidad, no nos referimos a cualquier unidad o a una unidad superficial, no, tampoco a una unidad institucional, porque esto es muy común encontrarlo. Cristo está orando por una unidad que refleje la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, el tema de la unidad de la iglesia se ha prestado o se ha interpretado de dos formas dentro de la iglesia, pero creo que ambas van a perseguir finalmente expresar la unidad. Hay creyentes que entienden en este pasaje y que entienden la unidad como algo que hay que construir, algo que tenemos que diseñar, algo que tenemos que formar. Y entonces con estos principios una iglesia hace actividades para que podamos conocernos los unos con los otros. Porque ¿ustedes creen que hay aquí hermanos que no sepamos su nombre? Entonces dicen, sí hay quienes no sabemos cuál es su nombre, vamos a hacer una dinámica para conocernos. Vamos a orar unos por otros.
vamos a hacer convivencias, vamos a hacer actividades que nos den unidad para que esta iglesia construya la unidad. Esto es lo que piensa una parte de la iglesia. Otra parte de la iglesia considera que la unidad ya está dada en la iglesia, solo que la iglesia no se ha dado cuenta. Lo repito. Otro grupo de la iglesia piensa que la Biblia enseña que la unidad ya está en la iglesia, solo que no nos hemos dado cuenta. Y ahora lo que hay que hacer es concientizar a la iglesia acerca de la unidad que ya tiene para que la pueda vivir, para que la pueda expresar. Solo es aprender cómo usarlo, como cuando compramos una computadora y ahí la tenemos, pero no la hemos usado porque todavía no nos llega el manual de cómo utilizarla. Bueno, estas dos posturas están en la iglesia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es la correcta? Uno, que la iglesia tiene que trabajar por construir la unidad, o que la iglesia ya tiene la unidad, pero solo tiene que darse cuenta y comenzar a practicarla. ¿Cuál piensan ustedes? ¿La que ya está dada la unidad? ¿Sí? A ver cuántos piensan así, levante su mano. Ajá. Bueno, son poquitos, ¿eh? A ver, bájenla. Ahora, ¿cuántos creen que la iglesia tiene que trabajar por formar la unidad? ¿Y los otros? Sí, la iglesia, la Biblia enseña, hermanos, la segunda. La iglesia ya está unida por Cristo, solo es que la iglesia debe darse cuenta, la iglesia debe concientizar y la iglesia debe aprender a vivirla. Así que, bueno, los que dijeron que la iglesia debe de trabajar para construirla, pues vamos a ver cuáles son, digamos, los argumentos que se tienen. Porque en primer lugar, hermanos, lo primero que debemos ver en Juan, capítulo 17, versículo 21, cuando leemos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Leer este texto así, hermanos, parece que habla en futuro. Te pido por ellos, Señor, para que sean futuro uno. Entonces uno diría, claro, aquí la Biblia dice que no es algo que ya se tiene, sino es algo que se va a llegar a ser. Pero miren, hermanos, no sé por qué las Biblias, hermanos, de repente tienen esta característica, que tienen la modificación de algunos verbos. Porque en griego, la palabra en griego, y que es la base de esta doctrina, dice, para que estén siendo uno. No habla de pasado, no habla de futuro, habla de presente. Para que estén siendo uno. ¿Se dan cuenta? Es una realidad presente y es una realidad constante. Eso es lo primero. De hecho, para ser más específico, si les gusta un poquito esto de las palabras, gracias, hermana, la gramática, pues tenemos aquí un verbo presente, activo, subjuntivo. Si no les gusta, pues ya olviden lo que les dije. Bueno, tampoco los voy a dejar así. Sí, a lo mejor entendemos que es un modo, que es un verbo presente y que es un verbo activo, pero subjuntivo significa que habla de un deseo. Es una expresión de un deseo, esto es lo subjuntivo. Por ejemplo, espero que estés bien. Espero que vayas a mi fiesta. Ojalá llueva, es un deseo. En 1 Corintios, hermanos, capítulo 12, versículo 13,
dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Habla del pasado. En Efesios capítulo 4, versículo 3, si alguien lo encuentra. Si no, pues aquí lo leo, ya lo tengo. Dice así: solícitos en guardar la unidad en el espíritu, del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando una persona viene a Jesucristo y es regenerada por el Espíritu Santo, esta persona es unida a Cristo, participa de su vida y entra en comunión con todos los creyentes. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Esto es lo que pasa con la vida de una persona que viene a Jesucristo. Lo voy a repetir. Cuando una persona viene a Jesucristo, es regenerada por el Espíritu Santo, es unida a Cristo, participa de su vida y automáticamente entra en unidad con la iglesia. La unidad entonces existe no porque trabajamos por ser unidos. La unidad de la iglesia existe no porque hacemos o pensamos de la misma manera. La unidad de la iglesia no existe porque trabajemos mucho o yo predique mucho o los hermanos prediquemos sobre la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia existe, queridos hermanos, porque todos compartimos la misma vida en Cristo. Recordemos que el evangelio no depende de nosotros, la vida cristiana no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hace en nosotros. Doctrinalmente ustedes han escuchado de estos dos conceptos, lo que es la iglesia visible y lo que es la iglesia invisible. ¿Qué es la iglesia visible? Es la que nosotros vemos, pero no solamente la vemos aquí reunida, sino que también la hemos visto a través de la historia en una estructura religiosa o en una estructura denominacional o en una estructura institucional o comunitaria, porque es visible. Ahí se reúnen los hermanos los domingos de 9:30 de la mañana, luego tienen su escuela de formación cristiana y luego se reúnen a las 12 del día para celebrar otro culto. Eso es algo visible. Pero está la iglesia invisible. La iglesia invisible es la totalidad de la iglesia en todos los tiempos y en todas las partes del mundo. La iglesia invisible, en la iglesia invisible, la unidad, queridos hermanos, es perfecta porque está en Cristo. Estamos hablando en general. En la iglesia visible hay divisiones, porque hay divisiones, porque hay inmadurez, hay pecado y hay conflictos en la iglesia visible, pero no significa que la iglesia sea imperfecta por esto, significa que aún no manifiesta su plenitud debido a su naturaleza pecaminosa. ¿Queda claro? Sí, es como tú. Ay, hermano, yo creo que ya no soy cristiano porque tengo malos pensamientos. Tú eres cristiano, pero todavía no manifiestas una plenitud de santidad porque hay una naturaleza pecaminosa y hay un proceso que se llama santificación por la que estamos pasando todo el tiempo. Y la iglesia así está. Pensemos en una persona cuando enferma. Una persona puede estar enferma y de pronto sentirse mal, incluso puede caminar un poquito así como somnolienta o desequilibrada. Tal vez tenga un problema en alguno de los órganos de su cuerpo. ¿Será que eso que le está pasando le quita la unidad a su cuerpo?
No. Simplemente, aunque está mal, o está adolorida, o está enferma una parte, mantiene su unidad. Hoy quiero que reflexionemos en 3 verdades respecto de lo que es la unidad perfecta de la iglesia. Oremos. Amado Padre, queremos pedirte en esta hora tu dirección para que podamos comprender que la unidad de tu iglesia no es un deseo del hombre, ni de alguien en particular, es tu obra soberana. Queremos reconocer que la división, el orgullo y la diferencia contradicen la naturaleza del Evangelio, y ayúdanos a vivir para que intencionalmente llevemos una vida de comunión cristiana profunda, guiada por tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes cerrar un poquito las ventanas porque como que se escucha un poquito fuerte la música y no alcanzo a ver de dónde viene para decirles que le bajen o que le pongan. Otra esa no me la sé. La siguiente, por favor. Veamos, hermanos. Lo primero que tenemos porque se habla mucho de la unidad. Pero quiero, hermanos, que veamos dónde está la raíz de la unidad. Porque, en primer lugar, necesitamos concientizar que el origen de la unidad, de la perfecta unidad, viene de Cristo y no del hombre. A nosotros nos puede salir muy mal si trabajamos en la unidad. Porque humanamente, hermanos, ¿cómo es que se da la unidad? La unidad se da entre 2 o 3 personas porque piensan muy semejante. Pero el día que alguien ya no piensa como tú, comienza a atacar tu punto de vista. A veces la unidad se da por la gente que se quiere, pero el día que no te quieren, te empiezan a dar, pero duro y por la espalda. O la gente puede estar de acuerdo contigo que hay unidad porque tú estás de acuerdo con ellos. Pero el día en que tú ya no estés de acuerdo con ellos, simplemente se rompe la unidad. Hay unidad, a veces humanamente hablando, entre personas que les gustan las mismas cosas. El día que ya no te gusten las mismas cosas, ya se acabó esa unidad. Hace rato estábamos en la Escuela de Formación Cristiana haciendo ese comparativo. ¿Cómo era tu vida antes y cómo es tu vida después de conocer el Evangelio? Y una de ellas es precisamente que algunas cosas que hacíamos antes las compartíamos con algunas personas, pero el día que ya no quisimos compartir eso porque nuestras convicciones cambiaron, entonces hasta nos dejan de hablar. La unidad, hermanos, del ser humano no funciona porque está mediada particularmente por el orgullo del ser humano. Entonces la unidad de la iglesia no se puede comparar a ninguna otra unidad. Hermano, pero a los esposos se separan. Hermano, pero a los amigos se traicionan. Oye, hermano, pero a mi perro, tu perro un día te muerde. No hay unidad con la que se pueda comparar la que vive la iglesia con la que vive cualquier sociedad, la que vive incluso los seres humanos. Necesitamos leyes. ¿Y para qué son las leyes? Imagínense que no hubieran leyes, que no dijeran no matarás. No, hermanos, ¿qué sería esto? Las leyes son incluso para protegernos hasta de nosotros mismos. Esta unidad de la que hablamos es una unidad perfecta. Es una unidad que nace en el corazón redentor de Cristo. Versículo 20. Acompáñenme a leer, por favor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer
en mí por la palabra de ellos. El alcance de la petición de Jesús, cuando dice, yo te pido, Padre, no solo te pido por estos. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles, sus discípulos. Sino que amplía su petición y dice, también te pido por aquellos que van a creer en mí por la palabra de estos. Quiere decir que nos está implicando a nosotros. Sí, somos parte. Todos los que creemos en el Evangelio a lo largo de toda la historia cristiana. Quiere decir, hermanos, que Cristo, cuando estaba orando, estaba pensando en nosotros. Cristo estaba pensando en ti porque tú eres ese que creyó por la palabra de alguien que vino y que te habló de Jesucristo. Y desde esta perspectiva teológica y doctrinal, hermanos, la iglesia existe y tiene unidad porque Cristo intercede por ella. Sí, pues nos podrán acusar de que por tu culpa se acabó la iglesia, por tu culpa Hoy en la mañana nos hacía conciencia nuestra hermana Day acerca de que a veces nos sentimos ofendidos y decimos, ay Dios, es que el hermano, ay que la hermana, ay que el pastor, ay que el hermano. Pero y no nos ponemos a pensar, Señor, ¿habré yo tratado a alguien mal? Señor, ¿habré mirado a alguien mal? Señor, tal vez le hice una mala cara a alguien. No, a veces no lo reflexionamos. Pero siendo conscientes de eso, queridos hermanos, la dinámica que está aquí, la dinámica que nos duele, porque a lo mejor no nos caemos todos bien, ¿o sí nos caemos todos bien? No, ¿quién dijo que no? A ver, ¿quién dijo que no? Que nos dé un ejemplo de una prima de su prima, para que no se piense que es de uno. Porque a lo mejor no somos compatibles todos. ¿Habrá alguien que a ti no te caiga bien? Sí hay. No nos digas, ¿no? Porque no son muy ofendidos. ¿Sí? ¿Para qué quieres, hermano? ¿Para qué quieres? Pero la unidad de la iglesia, hermanos, es lo que le da la indestructibilidad. Porque Cristo intercede por ella. Y esta es nuestra enseñanza. La iglesia, hermanos, no descansa en nosotros. Gracias a Dios que ni para bien ni para mal. Claro, somos responsables de lo que hagamos. Pero la unidad, la iglesia la cuida Dios, no la cuidamos nosotros. Si el hermano cuide a la iglesia, no, ya. Pero quien cuida y quien intercede por la iglesia es Jesucristo. La unidad de la iglesia, entonces, hermanos, no es un programa, no es un paradigma, no es algo organizacional o algo organizado que viene de un pastor o de un consistorio o de unos hermanos que hacen actividades o que tienen muchos convivios no, viene del corazón de Cristo. Y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, porque se nos quita un gran peso de encima. Porque sí, hermanos, sí conocemos personas que le hacen daño a la iglesia. Personas que vienen aquí a la iglesia, no estoy hablando de ninguno de ustedes. Eso dice mi mano derecha. Pero mi mano izquierda dice que a lo mejor y sí. Pero hay gente que sí viene y le hace daño a la iglesia. Hay gente que sí viene y lastima a la iglesia. A ver, ¿cómo? Díganme ustedes algunas formas en que le dan a la iglesia, criticándola, criticándola. Los chismes. ¿Mande? Esperando dinero. ¿Qué más? Dividiéndolas. ¿Qué más? ¿Alguno de ustedes, alguien le ha dejado con la mano estirada? Sí. ¿Sí?
Si fui yo, no los vi, hermanos. Si fui yo, no los vi. ¿Alguien que ustedes se ha acercado y que les haga una mala cara? A ver, ¿cómo es una mala cara de así de no te quiero ni ver ni saludar? A ver. No, están sonriendo. Así se ve que me quieren abrazar. A ver. Bueno, esa puede ser una. Esa puede ser una. Ok, otra. ¿Sonriendo? A ver, échate una. Ándale, media cortada, así de, hola, hermano. Okay. Perdónenme, no lo pude hacer igual que ustedes, pero... Permítame, ahorita la saludo y ya se va. ¿Te la han hecho esa? Sí. No nos digas quién. Otra. Así, pero caras así. ¿Qué les serás? Ignorar. Sí, hay gente, hermanos. O a veces podríamos ser nosotros parte de esta dinámica hasta inconscientemente. Sí, hermanos. Porque a lo mejor traemos un malestar o traemos sí, me cayó gorda por algo, ¿no? Sí, hermanos, pero gracias a Dios, de verdad debemos descansar que el ser humano no puede destruir a la iglesia. Porque aunque las puertas del Hades azoten contra la iglesia, no se va a destruir, porque no está fundada sobre un pastor, ni sobre un anciano o un consistorio, sobre un hermano. Está sobre la roca que es Cristo. Ya me voy de esta iglesia, porque en esta iglesia no hay unidad. No es una percepción, es una percepción. Si es cierto, uno lo puede ver. Sin embargo, hermanos, creo que lo que acabamos de decir es que unidad sí hay. Lo que pasa es que, pues no nos damos cuenta. La unidad es producto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La unidad de la iglesia es producto de la oración de Cristo en aquella noche que precedió a su crucifixión. Pero aquí se habla también de algo, hermanos, en este texto, cuando dice, te pido por los que habrán de creer en mí, por la predicación de estos. Miren, hermanos, Jesús ya hasta confió en que íbamos a evangelizar. Como iglesia, hermanos, no podemos dejar de estar predicando porque ya se está implícito. Ya está ahí la predicación, aunque todavía no se dé. Necesitamos estar predicando a Jesucristo, porque imagínense, es como que Jesús ya está pidiendo por los que hablan de creer y que la iglesia no predique. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se ve eso? Claro, seguramente las piedras hablarían, pero hablaría de nuestra irresponsabilidad, ¿no es cierto? Hermanos, Dios estableció un medio para formar a la iglesia y es la predicación del evangelio. Nadie puede tener un lugar en la iglesia si no vino a través de Cristo y a través del evangelio. Jesús es la puerta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Es que a mí me trae mi mamá o... No, tienes que venir por Jesucristo, por aquel que es el camino, la verdad y la vida. No te haces cristiano por estar en una iglesia, no te haces cristiano por ser de una religión, no te haces cristiano ni siquiera por ser parte de una familia que es cristiana. No te haces cristiano por tu buen comportamiento, te haces cristiano solamente porque vienes a Jesucristo y solo a través de Él. No hay otra forma, hermanos. Ni siquiera por leer la Biblia, ni por orar, sino por la gracia de Cristo. Por eso, hermanos, no debemos descuidar en ningún momento la predicación fiel de la palabra, porque cuando la verdad de Cristo habita en el corazón de los creyentes, el Espíritu Santo produce una comunión verdadera. La unidad perfecta nace solamente
en el corazón de Jesús. Ahora me gusta esta parte y quiero compartirla con mucha claridad. Jesús oró por los que habían de creer. Todavía no estaban, pero Jesús ya estaba orando por nosotros. De alguna manera, esto tiene una forma de decirse contemporánea, tal vez la visualización o tal vez utilizando la palabra decretar. Pero sin alterar ninguno de estos conceptos, creo, hermanos, que cuando Jesús estaba orando por nosotros, no puso diferencia entre aquellos y nosotros, simplemente la distancia del tiempo, pero los puso exactamente en las manos de Dios. Como aquella mujer que dice, ya quiero tener mi hijo, ya tengo el nombre de mi hijo. ¿Alguien ha tenido, antes de que nazca su hijo, alguien ya tenía el nombre? ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Los demás no? ¿Alguien le tocó así de que, pues acomodiera el calendario, hermano? ¿Alguien le tocó así? ¿Sí? Allá está la hermana. ¿Yo también? No, yo no. No, yo. La visualización, hermanos, a la persona que lo practica, le da fuerza. Dice la Biblia claramente, hermanos, que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Poner la atención y la intención en algo que no está es una de las capacidades de nuestro cerebro. Es una de las capacidades de nuestra fe, es una de las capacidades del ser humano. Yo no sé si en algún momento usted se entusiasmó tanto por algo, se empeñó tanto por algo, que cuando lo tuvo dijo, así lo estaba viendo yo en mi mente. De hecho, todo lo que hacemos nace en la mente, todo. Incluso las palabras que estoy diciendo son precedidas por intenciones de la mente. Y esto, hermanos, me hace pensar en que nosotros estamos en medio de un contexto, por eso estamos escuchando este tipo de sermones, en un contexto de trabajar, en un contexto de evangelizar, en un contexto de crecer. Y hemos puesto un número que queremos alcanzar para nuestra iglesia después de un año. ¿Saben cuántas personas queremos alcanzar? Queremos llegar a 100 personas. ¿Los demás lo sabían? Pues ya lo saben. Estamos en un programa, hermanos, que queremos alcanzar una membresía de 100 personas. ¿Saben cuántos somos actualmente? No está nuestro secretario, pero más o menos ¿cuántos somos, hermano Freddy? 79. 79. Entonces, ¿por cuántos vamos? Por 21 personas. Por 21. Esto quiere decir que si ya tenemos un número, ¿podríamos orar por ellos? Si lo vemos. Porque si alguien dice, hermano, o sea, si en un año, hermanos, nos costó mucho convencer a ¿no? Ahora 21, hermano, no. Tal vez alguien crea que no es posible. Tal vez alguien crea que sí es posible. Y entonces activa nuestra mente. ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo que Jesús hacía es, yo te voy a pedir por esos que van a creer en mi nombre. Es como si yo dijera en este momento, Señor, quiero pedirte por los 21 que estos hermanos van a traer a través de su predicación. Ese silencio, así como que hasta alguien dijo Pues no es lo que estaba. Imagínense que estuvieran ahí los 12. Oye, ¿escuchaste lo que dijo Jesús? Sí, porque soy San Juan y estoy escribiendo. Pero no te diste cuenta lo que dijo, que nosotros vamos a traer.
Hagan de cuenta así como ahorita que les dije. Yo pensé que se iban a levantar, amén, hermano, yo me traigo 4, échenme, yo 12. Háganme, pónganme una lista. Que hermanos, imagínense que pudiéramos hacer eso. Vamos a poner una lista, a ver cuántos vamos a traer en un año. No lo voy a hacer, hermano, no, más es parte del tiempo que yo necesito aquí completar para el sermón. Es para que hagamos conciencia. Pero sí podemos orar por esas 21 personas. ¿Qué les parece que empecemos a orar por esas 21 personas? Y que las veamos, hermanos, aquí en la iglesia. ¿Podríamos hacer eso? Sí, miren, porque sillas tenemos. Pero la vez pasada, hermanos, que decíamos esto, alguien dijo, pero en mi banca no, porque aquí me siento yo. A veces vamos a tener que romper eso de que esta es mi silla y que ya le puse mi nombre y que abajo le pegué mi chicle. En serio, o sea, pregúntenle ahorita a los jóvenes porque luego están limpiando y si esta tiene chicle, es del hermano fulano. Tenemos que romper toda esa dinámica que si queremos ver a la gente aquí. ¿Qué les parece? ¿Lo vamos a hacer o no? Un poquito más de este lado. ¿Qué dicen los de acá? No, tampoco. A ver, no se dejen. ¿Qué dicen los de acá? ¿Y los de acá qué tal? Sí. Ay, caray. No sé si ensayaron, ¿eh? Hermanos, cuando nosotros vemos algo para proyectarse, sea una solución, sea un trabajo, sea el desarrollo de un proyecto, lo que sea, hermanos, incluyendo, aquí lo veo con toda claridad, los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes. En segundo lugar, la siguiente, por favor. El modelo perfecto de unidad, hermanos, está basado en Dios, porque muestra la unidad de Dios. El versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Acompáñenme a leerlo. ¿Cómo dice, hermanos? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. A ver, otra vez, pero todos juntos. ¿Cómo dice? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El modelo es la Trinidad. El modelo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este diagrama que trata de explicar la relación que hay en la Trinidad y en la divinidad, dice el Padre, pues no es el Hijo, pero es Dios. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, pero es Dios. Y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni es el Hijo, es el Espíritu Santo, pero Él es Dios. El modelo entonces está basado en el modelo de Dios y en la relación que tiene el Padre, el Hijo, así lo describe aquí. Esto significa que la unidad cristiana tiene un origen profundamente teológico. La iglesia no es simplemente una congregación religiosa, no es una comunión o comunidad que participa en la vida dominical, sino que es una comunidad que participa en la vida de Dios. Y vean lo que sigue diciendo, que también ellos sean uno. ¿En qué? ¿Ya lo vieron? Ajá, ¿cómo dice? Que también ellos sean uno en nosotros. Esa es la razón, hermanos, porque hablo de la perfección de la unidad. Esto describe lo que en la doctrina se conoce como la unión con Cristo. Porque cuando una persona cree en el Evangelio, no solo recibe el perdón de sus pecados, es unido
espiritualmente a Cristo. Y si todos los creyentes estamos unidos a Cristo, entonces también estamos unidos entre sí. Esto significa que la unidad de la iglesia no es solamente una responsabilidad ética o moral, es una realidad espiritual. Hay lazos que nos unen, hermanos. No los vemos, pero estamos unidos. No crean que son los de la izquierda y los de la derecha. Los del grupo de mi hermano Lalo y los del grupo de Ramona. Se me ocurrió. Ya sabes que yo soy de tu equipo, hermano. No, tenemos lazos, hermanos. La iglesia podrá separarse, la iglesia podrá dividirse. Alguien dirá, ya me voy de la iglesia, pero la iglesia está unida. Y también, hermanos, incluye a aquellos que se van de la iglesia. Es que alguien ya se fue, en la mañana hablábamos, nuestra hermana Daina, acerca de cómo se han roto la armonía. Ha habido circunstancias que rompen la armonía, lastiman a la gente y se puede ir. Pues allá donde esté, está unido a nosotros. Así que si tú eres de esos que, no, ya no ha ido, esta hermana ya no ha ido al templo, ya no es hermana. Hola señora, ¿cómo está? No, es que la otra dice, ¿cómo que no? Sí he ido, ahí es la que no la he visto. No, es que una va al culto de la mañana y al culto de las 12. Pero todos, hermanos, todos estamos unidos a Cristo y no los une el templo. Ya dice, no, es que ese hermano ya no va al templo, ya no es hermano. ¿Han escuchado esos que dicen, ese es cristino en lugar de cristiano? Es un cretino en lugar de decir cristiano. No, hermanos, no. ¿Cómo le podemos romper o quitar algo a la unidad del cuerpo de Cristo? Nada más porque ya no viene a nuestra denominación o a nuestra iglesia. No se puede. No se puede porque nos une Cristo, no nos une una iglesia. Nosotros organizacionalmente hablamos de miembros, somos 79. Sí, pero a ver, ahorita vamos a checar bien porque hay que pulir la lista porque pues aquí dice que todos deben de venir a los cultos y que todos deben de dar su diezmo. Entonces uno dice, de 79 van a quedar menos. No, hermanos, eso es humano, eso es la iglesia visible. Hermanos, la iglesia visible debemos reconocerla en cualquier país, en cualquier tiempo, bajo cualquier circunstancia. No tiene nada que ver si viene o no viene. No es que si viene sí es cristiano, si no viene no es cristiano. Si toma la Santa Cena es cristiano, si no toma la Santa Cena no es cristiano. Eso es humano y una percepción muy sesgada, equivocada, en tinieblas y en engaño, porque no vemos más allá de nuestras narices. ¿Quién es el hombre y quién es el creyente para clasificar quién sí y quién no? Nos equivocamos. Hermanos, estamos unidos. Hay lazos del amor de Dios, hay lazos del Espíritu Santo que nos unen a todos los cristianos, a todos. Y qué bueno que no es la iglesia, porque la iglesia es cruel. La iglesia en ese sentido es injusta. La iglesia es parcial. La iglesia es la iglesia. La percepción que llegamos a tener de que yo ya no soy de esa iglesia o yo ya no soy de los hermanos. Pensemos, hace rato tomé el modelo de un cuerpo cuando un órgano enferma, pues mantiene la unidad. ¿Qué pasaría, hermanos, si una parte del cuerpo comienza a hacerse independiente del mismo cuerpo? Pues entonces esto trae una enfermedad. Así ocurre con la iglesia, cuando los creyentes olvidan o olvidamos, hermanos, que estamos unidos a Cristo, comienzan a surgir divisiones, conflictos, rivalidad,
en el liderazgo particularmente. Pero cuando recordamos que todos somos parte del mismo cuerpo y que ese cuerpo es el de Cristo, comenzamos a tratarnos con humildad, con paciencia y con amor. Jesús añade algo más, hermanos, en el versículo 2 dice: la gloria que me diste también yo se las he dado. Y esto significa que la presencia de Dios está en la iglesia. La presencia de Dios está en nosotros, también está la gloria. Representamos la gloria y la presencia de Dios aquí en la tierra. Así que esta comunidad transformada por la gloria de Cristo puede transformar el corazón humano, puede consolar el corazón dolido, porque proyectamos la gloria de Cristo. Donde hay un cristiano, queridos hermanos, hay bendición. Ah, sí, pero es que este cristiano es grosero. Donde hay un cristiano hay bendición. Es que este es de mal testimonio. Donde hay un cristiano, hermanos, hay bendición. Donde hay una iglesia hay bendición. Donde hay predicación hay transformación. Por eso debemos preocuparnos también por manifestar el poder de Dios. Hace un momento dijimos que vamos a salir y vamos a compartir el Evangelio. Y lo vamos a hacer a través de una planeación o de un programa y de un proyecto. Pero tenemos que preocuparnos, hermanos, por llevar la salvación a las personas. Tenemos que ser tan claros que la persona entienda que necesita a Jesucristo para ser salvo. Vamos a llevar también el perdón de los pecados, que es lo que la gente necesita. Necesitamos sanar a las personas a través del Evangelio. Necesitamos mostrar el poder y la autoridad y la gloria de Dios que nos ha depositado a nosotros como iglesia. Porque si salimos y nos llevamos la Biblia y podemos comenzar a predicar, pero solamente estaremos en el área tal vez espiritual.